Esta callecita aparentemente insignificante es una de las calles más castizas de Madrid. Se llama calle Isabel Tintero y así en principio no os dirá nada. Pero los muy madrileños sabréis qué es lo que hay aquí y cómo se llama esta iglesia y sobre todo qué virgen tiene dentro. La Virgen de la Paloma. Esta es la iglesia de la Paloma, que está pues aquí en el centro, no muy lejos, de hecho al lado de la Gran Vía de San Francisco, y es uno de los lugares más castizos de la ciudad, porque aquí se venera la Virgen de la Paloma, de la que seguramente habréis oído hablar, aunque solo sea por la zarzuela del mismo nombre. Bueno, se llama La Verbena de la Paloma, que es de Tomás Bretón, una de las zarzuelas más famosas de todo el repertorio. Bueno, pues me han ido aquí dándome un paseo navideño. He pasado, naturalmente, a la iglesia a presentar mis respetos a la Virgen. Es una Virgen curiosa, la de la Paloma. No es una imagen, como suelen ser las vírgenes. No es la patrona de Madrid, a pesar de que tiene muchísimo culto y muchísima veneración. La patrona de María es la Almudena, como bien sabéis, pero entre los madrileños, especialmente entre los muy castizos, se la considera a muchos efectos la patrona de la ciudad. Bueno, pues como os decía, no es una imagen de bulto redondo, que se llama, no es una estatuilla, es un cuadro, la Virgen de la Paloma. Esto no lo sabe mucha gente, incluso muchos madrileños. Es un cuadro que está ahí dentro, estampado en el centro del retablo, un retablo lleno de sobredorados, que no tiene tampoco una antigüedad extrema. La Virgen de la Paloma es del año, no me acuerdo el año exacto, pero como 1780, una cosa así, es decir, de hace relativamente poco tiempo. Y su historia es la historia de las casualidades, algo, por cierto, muy madrileño, esto de las casualidades. Resulta que en esta zona de la ciudad, estaba a las afueras, en el siglo XVIII, formaba parte del extrarradio. Vamos, la cerca estaba ahí abajo, la cerca era como la muralla, entre comillas. Madrid nunca tuvo muralla, pero sí tuvo una cerca fiscal. Bueno, tuvo muralla, pero antes de que viniese la corte, de ser la capital. Entonces, aquí en esta parte había corrales, descampados y demás, y una mujer llamada Isabel Tintero, a quien debe el nombre esta calle, encontró, creo que en un corral o algo así, encontró esta imagen, un cuadro. Estaba muy deteriorado, ella lo apañó y se lo colocó en la puerta de su casa. Bueno, empezaron a pasar por aquí los vecinos y la convirtieron en una imagen con muchísimo culto. Total, pasaron los años, no muchos, la verdad, y ya a finales del siglo XIX, bueno, María Luisa de Parma, la mujer de Carlos IV, era una gran devota de esta Virgen. Así que estamos hablando de por ahí, 1790, una cosa así. Carlos IV empezó a reinar en 1788 y decidieron construirle allí, donde está la iglesia, una capillita pequeña, que se fue estropeando ya a lo largo del siglo XIX. Además venía mucha gente, empezaron a celebrarse unas fiestas en su honor, en el mes de agosto, la famosa Verbena de la Paloma. Y luego ya a finales del XIX se construyó esa iglesia, que es de un estilo un tanto peculiar. Diréis, no, es mudéjar, neomudéjar. Bueno, sí, quizá la fachada, luego entra uno y se vuelve... Esto es, voy a venir un día aquí con Alberto, tiene de todo, arcos góticos, románicos, de estos geminados, tiene incluso un par de arcos de herradura en el crucero, es fantástico. No sé quién sería el arquitecto, pero vamos, decidió meter todo el repertorio completo de estilos arquitectónicos enterito, sin dejarse ni uno. Así que si tenéis oportunidad de venir por aquí, ya sabéis, no lo dudéis. Venid aquí, echadle un vistazo y eso. Y presentad los respetos a la Virgen, que es importante. Es un cuadrito, tampoco muy grande, más o menos de este tamaño. Y tiene sobre todo, de hecho acabo de pasar y estaban diciendo misa y estaba llena la iglesia, ya sabéis que en estos tiempos que corren no es muy habitual. Bueno, me estaba dando el paseo por aquí, bueno, un arco lobulado ahí, vemos un arco apuntado y en el interior un arquillo lobulado, lo veis a la izquierda, que pone Plaza de la Virgen de la Paloma, detrás de las motos, pues ahí lo veis, es un refrito magnífico. Si veis, arcos de herradura en el pórtico, encima unos arcos apuntados, en fin, es fabulosa. También vemos arcos lobulados en la torre, de herradura encima, en fin. Bueno, para que veáis que esto de los estilos es un poco una tontería. Bueno, pues os voy a hablar no de esto, ya me gustaría poderos contar más historias. Esta vez sí os la contamos con Alberto, que por supuesto conoce la iglesia de la Paloma, porque Alberto va de veguense y de segoviano, pero Alberto es más madrileño que yo, o casi lo mismo que yo. Bueno, estos son banquitos individuales, son muy confortables, pero claro, si vienes con alguien lo tienes a 2 metros, ¿no? Están pensados para que los mendigos no se echen a dormir.
Bueno, la cosa, ¿dónde íbamos? Os quería hablar de algo que sucedió anoche y que sucede todas las nochebuenas, a eso de las 9, más o menos, por ahí, 9, 9 y media, que es el discurso del rey. No sé en otros países, pero en el nuestro, desde siempre, o al menos desde que el rey es rey, hace un discurso por televisión. Bueno, lo empezó a hacer Franco, en origen, porque claro, la televisión en España empezó en tiempos de Franco y luego ya la tradición la recuperó el rey Juan Carlos y luego el rey actual, Felipe. Bueno, pues yo la verdad es que lo vi, normalmente lo pongo, lo dejo de fondo, no dice cosas interesantes por regla general, pero el de ayer fue un discurso magnífico. El mejor discurso real de Nochebuena que yo recuerdo. No es que lo recuerde todos, porque cuando era niño obviamente me interesaba y cuando era adolescente el discurso del rey me interesaba muy poco, pero vamos, de los últimos, no sé, 20 años, una cosa así, el mejor que recuerdo. Normalmente estos discursos son un rollo porque suelen estar llenos pues de vaguedades, ¿no? De, ay, que seáis felices, porque el rey en España nos tutea. Que seáis felices, que lo viváis estas fechas tan entrañables en familia, bla, 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 ¿no? Que si las cosas van mal, que este año a ver si hay suerte y mejoran, el año próximo. No, normalmente es eso. A ver si me entendéis. El rey tampoco se quiere meter en camisas de 11 varas, ¿no? No se mete nunca en política, porque el rey de España no se mete en política, o no debería meterse en política, y mucha hojarasca. Duran eso, 10, 15 minutos, y a veces incluso menos. Y mucha retórica, ya está, que es lo que uno espera de un discurso del rey dirigido pues a 48 millones de personas, ¿no? que viven en el país, más bueno, los españoles que estén fuera y que les interesen estas cosas, ¿no? Es buena señal que el discurso esté lleno de hojarasca, si os soy sincero. Significa que, bueno, pues que no está pasando nada, simplemente, que el país va todo bien, entonces el rey se puede permitir el lujo de decir aquello de espero que lo disfrutéis estas fechas, que os moderéis con la comida. Bueno, no, eso no lo dice tampoco se mete en nuestra vida. Para eso ya teníamos a Alberto Garzón, el Ministerio de Consumo, para decirnos lo que teníamos que comer y cuánto. Bueno, que seáis felices, que todo va muy bien y que la corona está ahí para apoyarnos en todo lo que haga falta, ¿no? Hacer mención a alguna historia que ha sucedido, generalmente celebrativa, y ya. Pues este año se ha celebrado el Mundial o las Olimpiadas o lo que sea y hemos dado un ejemplo al mundo de lo hospitalarios que somos. Eso sería lo ideal. Eso es como eran los discursos de Nochebuena y estaba bien que así fuese. Pero esta vez no, esta vez el discurso tenía contenido. E invitaba a seguir escuchándolo. Esa es la razón por la cual lo puse de fondo. La aplicación esta de Televisión Española, lo dejé ahí y me tuve que ir corriendo a la cama, a tirarme a ver, me lo voy a ver entero, caray, ¿qué es lo que está pasando aquí? Más empezó desde el primer minuto, ¿no? Todo el discurso creo que tenía 13 minutos y si no eran 13 eran 12, pues lo calculé. Me pasaron volando, ¿eh? En otras circunstancias esos 13 minutos se te hacen eternos o directamente has desconectado en el minuto 6 ya, ¿no? Pues duraba 13 minutos y giró todo el discurso, prácticamente todo el discurso, en torno a la Constitución. Sí, a la Constitución. Vino a decir, así a grandes rasgos, que sin Constitución no hay democracia, o por lo menos la democracia que tenemos actualmente, como es lógico, que sin Constitución no hay convivencia, que sin convivencia pacífica, que sin Constitución no hay libertades, que no hay imperio de la ley, en fin. Empezó a echar flores a la Constitución, que es su obligación, obviamente, ¿no? Evidentemente es posible tener todo eso sin Constitución. Hay países que no tienen Constitución y que tienen todo eso. Ahí tenemos el caso del Reino Unido, ¿no? Que es un país democrático y monarquía también, pero no tiene una Constitución como tal, una Constitución escrita como la nuestra, ¿no? Pero ahora mismo en España, en este momento y en este lugar, sin Constitución no habría nada de eso. Se abriría la caja de los truenos, no quiero ni pensarlo. Vamos, que la Constitución es un valladar y esa es la razón por la cual, a pesar de que no comulgo al 100% con ella, ni mucho menos, pues soy, como bien sabéis los contraescuchas, soy un gran defensor de esta Constitución y espero que nos dure mucho tiempo. Si es 200 años, como esta de Estados Unidos, pues 200 y pico, mejor todavía, ¿no? Sin Constitución tampoco hay monarquía. Esta es una de las razones por las cuales el rey la defiende con ese entusiasmo, ¿no? Eso no lo dijo, evidentemente, no dijo, bueno, que sepáis que sin Constitución yo no estaría aquí, ¿no? Estaría en otro lado, exiliado o viviendo como un particular, pero no estaría aquí. La legitimidad de la monarquía en España bebe directamente de la Constitución. Esto es algo que se suele ignorar, ¿no?
La corona existe porque la Constitución lo fija en nada más empezar. Ya está. La forma del Estado es la monarquía parlamentaria y el monarca le debe la corona y le debe el trono a esta Constitución. Una Constitución que, por cierto, no se impuso ni nada de eso, no la impuso el rey, fue votada en referéndum, un referéndum celebrado el 6 de diciembre de 1978, esa es la razón por la cual hace unos días también hubo fiesta, en la que votó a favor, pues creo que fue el 92%, por ahí, y si no fue el 92 fue el 91, vamos, fue una cosa masiva. La Constitución tuvo algo de milagroso, todo hay que decirlo, porque rara vez tantos españoles, los españoles nos gusta mucho discutir entre nosotros, lo cual es bueno, pero rara vez tantos españoles se han puesto de acuerdo en algo, ¿no? Pues en aquella ocasión se pusieron de acuerdo. Yo no voté pues porque era un niño pequeño, pero vamos, que si me lo hubiesen explicado en aquel momento y en lugar de haber tenido, pues no sé cuándo tenía yo entonces, 4 o 5 años, hubiese tenido 19 o 20, pues probablemente, seguramente hubiera votado a favor, ¿no? Pues bien, la Constitución del 78 es la única Constitución de España, de la historia de España, y ha habido 7 en total. Hice una contrahistoria hace unos años sobre las 7 constituciones que se sometió a referéndum y que se aprobó con una mayoría, con un porcentaje mayoritario del electorado, ¿no? Si miramos las 6 constituciones anteriores, empezando por la PEPA, por la de 1812, no, por supuesto, se salió de las Cortes de Cádiz, pero tampoco la de 1837, ni la de 1845, ni la de 1869, que presumía de ser la primera constitución genuinamente democrática, no se sometió a referéndum, tampoco la de 1876, que esa duró muchísimo tiempo, pues hasta 1931, la de 1931 no se sometió a referéndum, la aprobaron las Cortes de la República y ya, nada más. No, las Cortes evidentemente sí se representa, están los representantes, ¿no?, de gente que ha elegido el pueblo mediante su voto, pero no es lo mismo que algo tan importante te lo aprueben los representantes o que lo apruebes tú mismo yendo a votar, ¿no? Esto es algo que no se dice lo suficiente, que es la única, de 7, solo una, ha sido sometida a referéndum y aprobada, ya digo, por una mayoría aplastante, el 91 al 92% de los votos. La Constitución no es perfecta, está de hecho muy lejos de ser perfecta, está llena de defectos, dejó unos cuantos agujeros de los que luego nos hemos tenido que lamentar, pero aquello tuvo mérito. Se puede además incluso hacer historia ya sobre esto porque pasó hace casi medio siglo, ¿no? Y valorarlo de manera mesurada y lo más desapasionada posible. Tuvo mérito porque se consensuó, no fue una constitución de parte, que las constituciones en España, el gran drama de las constituciones era ese mismo, que solían ser, por regla general, constituciones de parte. Era un partido, o el que había dado el golpe de Estado, ¿no?, o el que se empezaba un nuevo régimen, y entonces pues la parte mayoritaria imponía, el caso de la República fue claramente así, ¿no? Imponía a la otra media España, le imponía una constitución. Eso tuvo como consecuencia que muchas constituciones fueron tremendamente efímeras. La de 1837 estuvo unos pocos años en vigor, ¿no? La de 1869 le pasó lo mismo. La del 76 fue algo más duradera, bastante más duradera. Pero vamos, la idea era que no se repitiese lo de esas constituciones decimonónicas que duraban muy poco y que más que unir a la gente lo que hacían era dividirla, ¿no?, los que estaban a favor y los que estaban en contra. En este caso se consiguió algo, ya digo, que tuvo algo de milagroso, ¿no?, que estuviese la mayor parte de la gente a favor. Luego, aparte de eso, aparte de que se aprobó y se hizo por una mayoría muy sólida, podemos pensar, ¿y por qué no se somete a referéndum ahora la Constitución? Porque claro, yo no he votado y como yo, pues millones de personas. Bueno, no podemos estar sometiendo a referéndum la Constitución todos los años, ¿no? Sería simplemente absurdo. Imaginaos, vamos a hacer el referéndum constitucional del año, todos los 6 de diciembre, en lugar de celebrar una fiesta e irnos por ahí de picos pardos o de viaje, o de vacaciones y tal, lo que vamos a hacer es votar, para que sepamos que no tendría sentido, ni pies ni cabeza, una vez se ha aprobado, y esto sucede en todos los países. Pues se ha aprobado en mayoría, se entiende que él se puede modificar, además, la Constitución es reformable para ir ajustándola a los distintos momentos, ¿no? Ha pasado ya medio siglo y bueno, poco se ha reformado la Constitución en España para lo que debería haberse hecho. Pero en fin, gastar de si la dicha es buena. Aparte de eso, como os decía, la Constitución ha sido útil muy útil de hecho,
y os hablo ya como aficionado a la historia, no tanto como periodista, para ordenar adecuadamente el juego político y evitar aventuras de desenlace incierto, que han sido muy comunes en la historia de España. Bastante comunes, tristemente comunes. Estas aventurillas políticas que daban lugar a una guerra, que daban lugar a un golpe de Estado, a infinidad de problemas. En este caso ha habido problemas, pero no han sido problemas en los que haya habido que lamentar decenas de miles de muertos, enfrentamientos civiles, estancamiento económico sistemático, etc. La mayor parte de españoles vivos, entre los cuales me incluyo, no recordamos la España que había antes de la Constitución, ya sea porque han nacido después, del 78, entonces no pueden recordarla, físicamente quiero decir, o porque nacieron algo antes, en mi caso. Yo nací ya en los años 70 y la Constitución se aprobó poco después, entonces no recuerdo la España anterior. Otros, que nacieron antes que yo en los años 60, pues quizá tienen recuerdos, pero recuerdos muy infantiles, ¿no? El caso del rey, ¿no? Nació en el 68, pues cuando la Constitución se aprobó él tenía 10 años. Recuerdos de antes de los 10 años tenemos muy poquitos y casi todos atados a nuestra vida familiar, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a los amiguitos del colegio y poco más. Así que quedan pocos españoles, realmente no tantos, que recuerdan la España de antes de la Constitución. Estamos hechos a ella y a este marco, ¿no? En este marco jurídico, legal, de convivencia en general, ¿no? En estos años ha pasado de todo, pues que es mucho tiempo, es casi medio siglo, para la vida de un hombre es importante, históricamente es poco, ¿no? 50 años, pero vamos, para la vida de una persona pues es más de la mitad de su vida. Ha pasado un poco de todo, pero se ha mantenido la paz y se ha mantenido la concordia, es decir, no ha habido enfrentamientos civiles, afortunadamente. El país ha crecido económicamente y bueno, pues se ha ganado cierto respeto internacional, que no existía en la misma medida pues antes de la Constitución y antes de la transición, eso es lo cierto. Sé que somos los españoles muy autocríticos, excesivamente a mi juicio, nos gusta mucho autoflagelarnos, pero desde fuera no se nos percibe mal, y cualquiera que esté fuera o que viaje con asiduidad lo comprobará, o que esté casado con extranjeros, ¿no? No se nos percibe mal, todo lo contrario. Desde casi cualquier país del mundo, en líneas generales, a España se la ve como, bueno, pues como un país pacífico, y lo es, tremendamente pacífico y tranquilo, como un país alegre, de gente simpática y festiva, ¿no? Esa es la percepción. También como un país muy libre, un país en el que pues, uno puede decir lo que le venga en gana, vestirse como quiera, con pocos prejuicios, es decir, esa imagen de la España cerrada, católica, de cerrado y sacristía, que decía Antonio Machado, es pura literatura ya. La España de hace 150 años no se parece en nada en ese aspecto a la España actual, y yo me alegro, porque somos el nuestro es un país mucho más tolerante del que era en el año, no sé, 1890, por ejemplo, y eso es necesariamente bueno. Así que no se lo debemos todo a la Constitución, como es lógico, pero sí que se ha hecho eso en el marco constitucional del último medio siglo. Este año se ha celebrado, bueno, que no es medio siglo, este año se ha celebrado el 45 aniversario. No es el 45º aniversario de la Constitución. No es un aniversario redondo sería 25, 50, 100, ya sabéis, ¿no? 75, 100, 45, bueno, pues no está mal, bueno, tiene el redondo que termina en 5 y un poco más, ¿no? Pero el rey en el discurso de ayer tomó la Constitución, esta fue su MacGuffin, ¿no? Bueno, aprovechando que es el 45 aniversario de la Constitución, os voy a hablar de la Constitución, porque es probablemente la primera vez que está en genuino riesgo de que la droguen, de que acaben con ella, de que la terminen envileciendo desde dentro y la conviertan en simple papel mojado. El gobierno de Sánchez es abiertamente hostil a la Constitución, no me estoy inventando nada, esto no es una opinión, esto es un hecho, y no ya solo por lo de la amnistía, que por cierto el rey ni siquiera citó y estuvo muy bien porque no se tiene que meter en estos temas del día a día. Todos sabemos leer entre líneas. No ya por lo de la amnistía, sino porque, que ya digo, es difícilmente constitucional, y aquí lo expliqué en su momento, estábamos en verano todavía, en el Retiro, aún no me habían robado la bici y podía hacérmelos a la contras en bicicleta. No solo por eso, sino porque los socios del gobierno, gracias a los cuales está en el poder, fue investido hace algo más de un mes, son abiertamente anticonstitucionales. Ninguno de ellos defiende la Constitución, y no solo no la defiende, sino que la ataca con saña siempre que tiene oportunidad de hacerlo. Esto, de nuevo, no es una opinión, es un hecho.
Todos se la quieren cargar, todos los socios, sin excepción. Cada uno por razones distintas, obviamente, ¿no? Los de Sumar / Podemos, que ya sabéis que ahora se han separado, pues porque quieren una constitución nueva, una constitución bolivariana o del estilo bolivariano, ¿no? Esto lo han dicho en muchísimas ocasiones. De hecho, Podemos aparece en la escena política pues va para 10 años y eran abiertamente constituyentes. Recordad, el papelito del 78, ¿no? el cerrojo del 78 que decía Pablo Iglesias en aquellos programas de La Tuerca. Esto no me estoy inventando nada, de nuevo son hechos. Y aunque ahora ya no van tan a tope, tan de frente como iban en aquella época, sí que siempre que pueden tratan de, sin insultar a la Constitución, tratan de ir defendiendo cosas y posiciones que son abiertamente inconstitucionales. Entonces esto no es un invento, vamos, que es el día a día. Estoy hablando de ese sector de la extrema izquierda, aliado principal de Pedro Sánchez. Y luego respecto a los independentistas, en este caso se llama un aliado secundario, pero imprescindible. Estos quieren cargarse la Constitución porque supone un impedimento, el principal impedimento, de hecho, para su programa máximo. Su programa máximo no es más que la independencia, ya sea la de Cataluña, la del País Vasco o la de Galicia, ¿no? No sé, los independentistas gallegos también son pocos, pero también quieren la independencia de Galicia. Algunos quieren incluso unirse a Portugal. Pero bueno, que la Constitución eso evidentemente no lo permite. Vamos, que no es casual, y esto es de esta misma mañana, que Sumar haya calificado el discurso del rey como decepcionante. Sí, esa ha sido la palabra. O que haya salido, voy a cambiar el tiempo verbal, Ione Belarra a decir que no le ha gustado nada y que por suerte, según ella, la monarquía ya está acabada y que Felipe va a ser el último, vamos, que Leonor no reinará. Bueno, también dijeron lo mismo de Felipe en su momento, antes de que ellos llegasen al poder y a las instituciones. Decían aquello de nuestros recortes serán con guillotina, si lo recordáis, ¿no? Y Felipe no reinarás. Bueno, pues ahí lleva 10 años, cumplirá el mes de julio. Así que esperemos que sean tan profetas inversos como lo fueron con Felipe VI. Pero bueno, da igual lo que diga el rey, es decir, podría haber hecho un discurso de esos llenos de vaguedades, como os decía antes, y tampoco le hubiera gustado, no les hubiera gustado absolutamente nada, hubieran dicho lo mismo, que es decepcionante. Los de Junts dijeron que el discurso es irrelevante y algo buenísimo, que el discurso siembra o planta el germen de la discordia. Que digan eso los de Junts, que han partido Cataluña en dos, que han conseguido mediante lo del proceso dividir a los catalanes dentro de las familias, los grupos de amigos, que en pocos lugares no de España, de toda Europa se encuentra mayor discordia civil y desconfianza que en la Cataluña procesista. Pero bueno, ya sabéis, de lo que acusan es que lo están perpetrando. Vamos, que era previsible que estuviesen contra el rey, que estuviesen contra el discurso porque están contra el rey, nada más. En tanto que la corona le debe su existencia reinante, estoy hablando, se la debe a la Constitución que ellos aborrecen. No quieren al rey, porque no quieren la Constitución. Una cosa y la otra van de la mano. Evidentemente se han sentido aludidos, a la vista está. Tardá pues ha sido desperezarse de la Nochebuena y automáticamente hacer una declaración para dejarlo claro, pero el rey hizo su trabajo ayer, que es defender el marco, del que os hablaba hace un momento, sobre el que se legitima su propio puesto de trabajo y la propia institución que representa, que no es otra que la Corona de España, ¿no? Que es una institución constitucional. Si lo mismo hubiese hecho, vamos a hacer un poquito de historia, si lo mismo que hizo el rey ayer, o que hizo el rey en 2017, aquel día de octubre, si eso mismo lo hubiese hecho su bisabuelo, Alfonso XIII, hace 100 años, en 1923, no habría tenido que marcharse 9 años después, en 1931, tras aquellas elecciones municipales. Sé que estoy haciendo historia contrafactual, pero las probabilidades de que si el rey hubiera sido leal y fiel a la Constitución que había jurado al ascender al trono, no hubiera tenido los problemas que tuvo después, son muy altas. Esto, ojo, es algo que... Eso sí se celebra un aniversario redondo, el del golpe de Primo, ¿no? El año de septiembre del 23, en Barcelona. Y ese golpe explica mucho de todo lo que vino después. La dictadura de Primo, la República, la dictadura
la guerra civil, la segunda dictadura, la de Franco, todo eso vino marcado, el punto del pistoletazo de salida fue en 1923. Y todo porque el rey decidió ignorar la Constitución que él mismo había jurado y a la que le debía el trono, porque Alfonso XIII era un monarca constitucional, había heredado la corona de su padre, Alfonso XII, con quien había entrado en vigor la Constitución de 1876. Parece que Felipe VI, y me congratulo por ello, no está dispuesto a hacer lo mismo, a hacer lo que hizo su bisabuelo. La amnistía podrán aprobarla, seguramente la aprueben, porque tienen una mayoría suficiente, justa pero suficiente, en el Congreso de los Diputados, y porque además está en un limbo constitucional. Ya lo hemos comentado, yo ya traje aquí en su momento el artículo en el que se puede inferir fácilmente que si no son legales o constitucionales los indultos generales, pues difícilmente lo va a ser una amnistía, ¿no? Pero se aprovecharán de eso, ya sabéis, hay constitucionalistas que dicen que no, que si no lo cita expresamente está permitida. No sucede lo mismo, ya digo, lo de la amnistía se queda un poco ahí en el aire, se puede reinterpretar. Pero no sucede lo mismo con el programa máximo del que hablaba antes, los programas máximos de la extrema izquierda y de los independentistas. En ese caso son tan máximos que son difícilmente reinterpretables. Así que tendrán que romperla, no hay mucho más. Que es lo que creo yo que el rey descuenta. Dice, bueno, esta la van a terminar pasando, pero lo siguiente ya no va a ser tan fácil, ya va a ser abiertamente, va a ir contra la letra, no ya contra el espíritu, que la amnistía por supuesto va contra el espíritu, aunque no exactamente contra la letra, pero ya irán contra la letra de la Constitución. Y serán ellos quienes rompan la Constitución, no el rey, como hizo Alfonso XIII en 1923. En fin, esperemos que sepa el rey estar a la altura. Y a diferencia de lo que hizo su bisabuelo en aquel momento, pues eso le haga ganarse ya definitivamente la corona. Lo cual pues no estaría mal porque la legitimidad ya la tiene. Me consta que también tiene el apoyo de muchísimos españoles y son... Lo que pasa es que no hacen tanto ruido, claro, como los otros, ¿no? Que están continuamente dando la tabarra con eso de la República y tal y cual. Pero bueno, pues eso es lo que hay eso es lo que os quería contar sobre el discurso del rey, ya sabéis, que es el nombre de una película. La verdad es que me alegro, no pensé que fuese a ser tan contundente, esa es la realidad. Y aquí desde la iglesia de la Virgen de la Paloma os voy a dar una última visual, pero una última visual sin mí. Vamos incluso a acercarnos un poquito, porque me estaba empezando a quedar helado, que no hace frío, no hace mucho frío, vamos, pero se estaba muchísimo mejor al sol que a la sombra. Bien, pues ahí la tenéis. Ahí la tenéis. Si estáis por Madrid, no dudéis en venir aquí, aunque solo sea por las curiosidades que os acabo de contar. Bien, queridos, pues con esto me despido de todos vosotros. Hasta el próximo A la Contra.